Gran Bretaña, Alemania, Francia, dentro del ámbito literario o de la pintura del siglo XX, y literatura contemporánea en Hispanoamérica. Y hay que recordar que tanto la literatura como la pintura europea como la literatura hispanoamericana, es decir, las dos artes no debemos nunca de olvidarlas, porque la cultura es patrimonio de la historia y del resto de materias dentro de las ciencias sociales. John Gay fue escritor británico, perteneció al periodo ilustrado y destacó como uno de los mejores poetas burlescos y satíricos de su época, de su periodo. La obra es La Semana del Pastor de 1114. Hablar de John Gay es hablar de uno de los escritores más importantes de la Ilustración británica. Thomasius fue erudito y jurisconsulto alemán. La obra es Introducción a la Doctrina de la Razón de 1191. Comentar además que Thomasius fue una de las figuras dentro del mundo del derecho más importantes. Su obra al final dejó huella en el derecho germano y europeo. Nicolas Edmond Restif de la Breton fue escritor francés con la obra La última aventura de un hombre de 45 años de 1783. Fue una figura que habló de temas sexuales, tema tabú y prohibido en aquella época, y que en la actualidad sigue siendo un tema tabú por los problemas y el complejo que es para el ser humano, para las personas, porque a veces nos cuesta hablar de nuestros sentimientos en torno al sexo y no sabemos cómo reaccionar a ciertas preguntas. Entonces eso al final es un ámbito psicológico que tenemos las personas, que siendo un tema pues, que es tabú en la sociedad actual, que no está prohibido porque se puede hablar de sexo sin ningún tipo de problema con cualquiera, y tener una conversación también en torno a eh, lo sexual, lo erótico, o las películas que se realizan, las series sexuales, eróticas que existen en la actualidad, además de la gran cantidad de información. El propio Breton fue el que escribió algunos temas relacionados con el sexo y otras estructuras también dentro del ámbito literario francés. Así que su huella en la literatura gala es importante. Es conocido en España, pero a nivel occidental y europeo es de los más conocidos en la época ilustrada. Y del tema sexual al tema pictórico con Yves Klein, que fue pintor francés. La obra es Antropometría número 8, que se encuentra en la diapositiva. Y hablar de Yves Klein es hablar de unos pintores más importantes de pintura francesa y sobre todo de la cultura europea y occidental. Su legado es muy importante en todo el mundo occidental, muy desconocido en España, como el resto de las figuras que he mencionado, aunque desgraciadamente murió muy joven. Pero la pintura francesa es de las más importantes en todo el continente europeo. La escritura checa es muy importante en el país y en todo el ámbito europeo, muy desconocida en España. Jan Neruda fue escritor checo con la obra Cuadros de Praga de 1822 y Vítězslav Halek fue también escritor checo con la obra Cuentos de nuestra aldea de 1834. Dos figuras importantísimas en el siglo XIX en el ámbito literario de República Checa. Literatura hispanoamericana. En Ecuador, Vicente Rocafuerte fue escritor, político y diplomático ecuatoriano con la obra Curso de Filosofía Moral, uno de los escritores más importantes del siglo XIX en el país y en el ámbito literario hispanoamericano. La literatura uruguaya es muy importante en el país y en todo el ámbito hispanoamericano. Francisco Acuña de Figueroa fue poeta uruguayo, uno de los escritores más importantes de la época clasicista de la literatura rioplatense. La obra es Mosaico Poético de 1857. Nombrar a Acuña de Figueroa es nombrar a uno de los escritores más destacados en el país, pero sobre todo también en Hispanoamérica. Pedro Peralta Barnuevo fue escritor y polígrafo peruano. La obra es Lima fundada en 1762. El significado de polígrafo es que escribió varias facetas dentro del ámbito de la literatura o también como historiador. Porque él fue poeta, dramaturgo, historiador en Perú y uno de los escritores que perteneció
a la época del barroco y, bueno, en parte también algo el periodo de la Ilustración, pero su periodo es el barroco hispanoamericano. Muy importante en el país, muy importante en Perú, como he dicho, y importantísimo en la literatura hispanoamericana de la Edad Moderna. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este libro, darle a like, suscribiros y comentar. Y luego a repetir, soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós.